Buenos días. Qué bueno. Después de este tiempo de alabanza, escudriñar, investigar, estar dispuestos o tener predisposición para saber lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Es algo que se estructura a propósito. ¿Por qué ponemos la alabanza ahí y todo esto? Vamos preparando nuestros corazones, ¿verdad?, para aprender más de Dios. Lo vamos a poner en sus manos. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque llega a nosotros en nuestro idioma y también porque nos das tu espíritu para guiarnos a toda verdad. Y ayúdanos, Dios, a cumplir lo que tú nos dices y a seguir tu voluntad y a imitar más a Cristo. En su nombre. Amén. Bueno, hoy el pastor David está en un curso de monitores, que son las personas que llevan a los niños, a niñas, también adolescentes, diferentes personas que están en actividades de ocio y tiempo libre, normalmente campamentos. Y estas personas pues necesitan preparación y gracias a Dios hay un equipo que está preparando a estos monitores, un equipo cristiano, y hoy tienen este curso. Así que lo voy diciendo porque si también Dios pone eso en tu corazón, no solamente David, también está Guille, también está Amada, en fin, que hay varios hermanos de aquí de la iglesia. Qué bendición que Dios llame a más personas para su obra. Y con la ayuda de Dios estoy hoy aquí para traeros un texto de la Biblia que está en Levítico capítulo 19. Levítico, tercer libro de la Biblia. Así que si no tienes mucha costumbre de manejar tu Biblia, nada más abrirla, las primeras páginas, ahí tienes el libro de Levítico. Parece que todo es raro en Levítico, el nombre no estamos acostumbrados a ese nombre. ¿Qué significa Levítico, verdad? Es un nombre extraño. Y si estás acostumbrado o estás acostumbrada a leer la Biblia y alguna vez te has tropezado o te has encontrado con Levítico o el Señor te ha llevado a este libro, pues te asusta un poco porque habla de cosas muy extrañas para nuestra cultura occidental. ¿Bien? Esto es algo normal, ¿eh? Que nadie se asuste. Cuando uno conoce al Señor, ¡guau!, todo es una maravilla, es una bendición, y de repente te encuentras con el libro de Levítico. Que nadie se asuste. Hay algo muy interesante y es que el pastor David está hablando sobre el libro de los jueces. El libro de los jueces también puede producir un poco de choque porque narra aspectos que ocurrieron hace muchísimos años, son culturas diferentes y hay sucesos muy impactantes y que para nuestra cultura occidental pues, nos puede asustar también. Y he querido traer este texto en Levítico capítulo 19. No se me ha olvidado el capítulo, no os preocupéis. No vamos a estudiar todo el libro de Levítico, solo el capítulo 19 y algunos versículos. Y el libro de Levítico lo he traído precisamente porque vamos a seguir viendo, o con el pastor David va a seguir trabajando con este libro de los jueces, y todas estas cosas tienen mucho que ver con una frase que podemos leer ahí en el libro de los jueces, y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Bien? En el libro de los jueces, si lo lees, de vez en cuando aparece esa frase. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Bien? Entonces, he querido traer este texto porque el Israel, o la nación, o el pueblo de Israel de los jueces, había sido enseñado precisamente en este libro, en el libro de Levítico. Y hay algo que nos podemos plantear ahora mismo, o nos podemos plantear en nuestros días, y es si lo que yo creo, si mis creencias, mi fe, influye en algo en la sociedad. Da igual que yo crea en Jesucristo o que yo sea, voy a decirlo así, testigo de Jehová, o que sea mormón, o que sea musulmán, da igual, influye en algo en la sociedad.
Podemos decir, pues tengo un vecino o tengo una vecina que es budista y hace meditación oriental y es muy buena gente, me saluda, me da los buenos días, alguna vez que he necesitado algo y me ha ayudado. Bueno, ¿qué diferencia hay? Da igual, ¿verdad? Puedo creer una cosa u otra. ¿Eso influye en la sociedad? El hecho de que una sociedad crea en Jesucristo puede hacer que esa sociedad tenga menos guerras, tenga más fácil todo este tema de la política. ¿Puede influir que una sociedad que crea en una u otra cosa, por ejemplo, tenga más progreso? Nos lo podemos preguntar, porque al fin y al cabo, si yo estoy creyendo en algo, yo he conocido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, otros no lo han hecho, pero bueno, pues tú has querido coger eso porque bien, me parece bien, es una opción como cualquier otra. ¿Eso influye? Voy a preguntarlo otra vez de otra manera. ¿Hacer lo que Dios quiere mejora la sociedad? Voy dejando esas preguntas ahí porque vale la pena que como creyentes en Jesucristo, si tú ya eres creyente en Jesucristo, hagas una evaluación. Yo cuando me he chocado con este texto tengo que hacerme una evaluación de si mi fe influye en algo en mi entorno. Y si tú todavía no eres creyente en Jesucristo, pues también podría plantearse esto, no por venderte nada, no estoy vendiendo aquí nada, sino por lo menos dar a entender lo que Dios quiere para la humanidad, para la sociedad. Bueno, más preguntas relacionadas también con el libro de Jueces. Podemos ver que en algunos momentos de la historia de Israel cayeron en la idolatría. Y bueno, leyendo la Biblia decimos, ¡buah! Dios condenando la idolatría, castigando al pueblo. Cosas que decimos, pero ¿por qué Dios los castiga de esa manera? Pregunto, ¿puede la idolatría perjudicar a una sociedad? Vuelvo a repetir lo de antes. ¿Puede el temor a Dios mejorar una sociedad? Bueno, el libro de Levítico, en todo el libro, cuando hago una predicación sobre un texto concreto, pues me gusta hablar del libro y crear interés. Si te da interés el libro de Levítico, desde ya te digo, cuidado, este capítulo está muy bien, pero los otros capítulos se parecen un poco a como si te metieras en una tierra extraña, en una tierra diferente. Bien, aquí en España, pues hay ciertas costumbres y para los españoles, pues estamos acostumbrados que de repente si te ponen en la mesa caracoles, pues a lo mejor alguien que viene, yo qué sé, de otro país en Sudamérica, pues se asusta. ¿Y esto qué? ¿Es de adorno o se come? Y da un poco así de reparo. Pero igualmente puede ocurrir que un español que va a algún otro país y se encuentra unas hormigas fritas que se comen, que está muy bueno, y el español dice, ¡ay, yo, por favor, qué hacen aquí con esto, ¿no? En Levítico ocurre algo así como, estás en una tierra extraña, te habla de animales inmundos y animales limpios, ¿esto qué es? Te habla de la lepra, muy raro. Te habla también de algunas leyes que chocan con nuestra cultura. Esto para empezar, o sea, cuidado, me meto en Levítico, pero me estoy metiendo en una tierra extraña. Hay cosas diferentes. No puedo leer Levítico con los mismos ojos que miro lo que me rodea, ¿no? Mi cultura. Hay otra cultura, hay otra época, es diferente. En esta época no había WhatsApp, ¿bien? En esta época no había Facebook, es otra época. Tampoco había coches, por ejemplo, ni aviones, ni autobuses, ni nada. Otra época. Y lo que más claro, o lo que más puede chocarnos, es hasta qué punto se aplica lo que dice aquí, porque Levítico es conjunto de leyes, Levítico viene de ley, ¿bien? Esas leyes que dice Levítico, uno dice, bueno, yo he conocido a Cristo, tengo que cumplir la palabra de Dios, tengo que cumplir su ley, es verdad que yo no puedo cumplirla, Cristo la cumplió por mí, pero si esto está en la Biblia, ¿cómo lo puedo cumplir? Bien, vamos a ser honestos, hay cosas difíciles en la Biblia. Bueno,
Para empezar, si uno se acerca a Levítico, y ahora con este capítulo 19, es importante saber que la manera que tenían de dar las leyes en esa época en Israel no es como ahora. Las leyes no eran exhaustivas. Exhaustiva quiere decir que lo tiene en cuenta todo. Hoy en día, en la ley, cualquier tipo de ley, en Hacienda o en la ley, pues a lo mejor en relación con la educación, con los colegios, etcétera, o a lo mejor en la ley de tráfico, pues te dicen todos los supuestos. Si tú vas en una vía estrecha, tienes que ir a 50 kilómetros por hora. Y si vas en una ancha no sé cuánto, tienes que ir a 120. Y si vas en no sé dónde, tienes que ir a 90. Te dicen todos los supuestos. La ley aquí no decía todos los supuestos, pero sí decía situaciones, podemos llamarlas principios, para que, digamos, tuviéramos la opción de aplicarla en cualquier situación. Un problema que tienen nuestras leyes hoy en día, y eso lo habréis oído muchas veces, es que hay supuestos que no contempla la ley. Bien, hace poco ha habido un problema en Extremadura, pues con esto de la inteligencia artificial, y han mezclado unas imágenes y, bueno, ha habido implicadas unas niñas en un instituto y todo esto. Y uno de los problemas es que eso no está en la ley. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que está mal, pero no está en la ley. ¿Cómo lo hacemos? Bien, ese es el problema que tienen nuestras leyes hoy en día. En aquella época, ellos lo que hacían era poner algo general por si ocurría algo que no estaba en la ley, poder saber juzgarlo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Bien? O sea, aquí no estamos viendo casos específicos, estamos viendo principios. ¿Eso por qué nos sirve? Porque cuando leemos Levítico nos vamos a encontrar con situaciones difíciles de entender, por lo que he dicho de la cultura y todo eso, pero nuestro papel, con la ayuda del Espíritu Santo, es buscar cuál es el principio, qué es lo que hay por detrás de esa ley. Eso es lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús llegó a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no estaba anulando la ley, estaba dando el sentido de la ley. Y eso es el papel que tenemos como creyentes en Jesucristo en este libro de Levítico. Buscar ese sentido, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué? Porque los principios que hay en Levítico son principios. Principio quiere decir para todas las culturas y para todas las épocas. Los principios de esta ley servían para la gente del Nuevo Testamento, servían para la sociedad del siglo XIX, sirven para los de las tribus que hay en Indonesia, sirve para la gente que hay aquí en Orihuela, para los que están en Estados Unidos, para todo el mundo. ¿Bien? Y eso es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta en el libro de Levítico. Vamos a buscar esos principios. Bueno, después de esta larga introducción, nos metemos en el capítulo 19. El capítulo 19, hoy con la ayuda de Dios solamente vamos a ver los 10 primeros versículos, del 1 al 10, ¿bien? Antes quiero deciros que este capítulo, si después en tu casa tienes interés y lo lees, wow, este capítulo tiene una mezcla de temas muy lioso tal vez, se mezclan los temas. Cuando se va a redactar o una ley o una historia o algo que tú quieres enseñar, intentas ordenarlo, ¿verdad? Bien, pues primero te voy a hablar, esto en los colegios es muy habitual. Tú no llegas al colegio y te dices, bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que pasó en España en 1936. No, van por un orden. Bueno, vamos a empezar primero por la prehistoria. Pasamos después por cómo estaban los fenicios, pasamos a los griegos, vamos a los romanos, vamos por orden, ¿no? Va poco a poco. Pero este capítulo 19 es un lío. De repente me habla de cosechas, después me está hablando de adoración, después me habla de un rito, después me habla de tatuajes. ¿Esto qué es? Un poco lío. Así que si vas a leerlo en tu casa, no te asustes tampoco por esto. ¿Por qué? Esta mezcla, ¿no? Este capítulo, como decimos, por supuesto es ley, pero también son principios que valían para aquella época y valen también para nosotros. Y la vida del ser humano, nuestra vida, es así. Nuestra vida es un lío. Es así.
Nuestra vida no la podemos explicar. Bueno, yo primero nazco, voy a estudiar, busco un trabajo, lo encuentro, me caso, me compro un coche, me compro un piso. No, la vida no es tan fácil. Ojalá fuera todo ordenado y ya ¡buah!, no hay nada que hacer. Surgen cosas. Me tengo que mudar, tengo que ir a otro país, o mis hijos se tienen que ir. Cambios. Me pongo enfermo, otra persona se enferma, mi país entra en guerra, de repente en mi país viene la corrupción y tengo que hacer cambios en mi vida. Estaba pagando un piso y de repente la inflación se dispara. ¿Y ahora qué? La vida es así. Vivimos en cambios. Pero no esta sociedad que decimos, ¡ay, es que esta época es de lo peor! Siempre ha sido así. Siempre. Cuando no existía nada de esto y se dependían de las cosechas, 3 años de sequía. ¿Y ahora qué como? ¿Y ahora qué hacemos? De repente, pues esperando que venga lluvia y no viene. ¿Y ahora qué? Así es la vida. Y por eso este capítulo tiene esa mezcla de situaciones para que nos demos cuenta. Ocurre también en el libro de Proverbios, pero bueno, no voy a entrar ahí. Esto nos enseña que la Biblia se acerca mucho a nuestra realidad. Animo mucho a leer la Biblia porque aunque os parezca extraño y todo eso, tiene que ver mucho con nosotros, porque Dios sabe cómo somos, nos conoce. Ahora, en este capítulo es importante, y en todo el libro de Levítico, hay un llamamiento central a ser santos. ¿Vale? Esto es un mensaje central. Cuando vayas al libro de Levítico entero, ve pensando, Dios me está diciendo que sea santo. Dios me está diciendo que sea santo. ¿Bien? Seas creyente o no seas creyente, te está llamando a ser santo o a ser santa. ¿Bien? Y ya hemos hablado otras veces aquí de esto, porque cuando decimos ser santo o santidad y todo esto, pues ya nos echamos a temblar, ¿no? Porque la idea de santidad o de ser santo en nuestros días es una idea un poco mala. El santo, pues no se ríe, está todo el día serio, se viste de negro, callado, ahí sin moverse, quietito, y es una persona que no ha roto un plato en su vida. No es eso lo que nos dice la Biblia. Eso no es santo, ¿bien? Eso es un aburrido, perdón, ¿bien? Si hay alguien así, lo siento, pero eso no es santidad, ¿bien? Entonces, la santidad, ¿por qué es importante? Antes de deciros a qué se refiere la Biblia con esto. Es importante porque es una cualidad de Dios. Tal vez es la cualidad más importante de Dios. Dios es santo, ¿bien? Esto es muy importante. Si tú todavía no has conocido a Jesucristo, te quiero decir que la Biblia nos enseña que Dios es santo. Santo quiere decir que es totalmente perfecto, puro, limpio, sin fallo, no corrupto. Estamos oyendo constantemente. Y se descubrió que no sé qué, ha habido corrupción en tal sitio, corrupción. Dios nunca se corrompe, nunca se equivoca. Ah, bueno, es que me dijeron que iban a hacer esto, pero después han cambiado de idea. Dios no cambia de idea, no cambia. Perfecto, justo, siempre bueno, misericordioso, santo. Es una cualidad magnífica. Cuando cantamos o cuando leemos en la Biblia la hermosura de la santidad, es una cualidad que atrae de Dios. Al mismo tiempo, esa santidad también puede asustarnos, porque si existe un Dios tan perfecto, ¿cómo yo, que soy tan impío, tan impuro, puedo acercarme a Él? También me puede asustar. Yo no puedo llegar a ese Dios tan perfecto. Y ahí es cuando viene la maravilla de la Biblia que te dice, Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que seas santo. Ahora bien, Él provee los medios para que tú seas santo. No es un esfuerzo por tu parte. Dios te ayuda. Pero es su voluntad. Y ahora sí, vemos que Jesús mismo, el Señor, Nuevo Testamento, nos lo dice. En Mateo capítulo 5, versículo 48, ahora no lo buscamos, pero para que lo sepáis, dice, sed perfectos porque mi Padre es perfecto. Es lo mismo, sed santos. Pedro lo dijo a la iglesia, primera de Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Bien, la santidad significa una vida que imita a Dios. Bien, Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él.
Ser santo es hacer lo que Dios quiere. ¿Bien? ¿Nos acordamos aquella frasecita de Jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. La santidad es hacer lo que Dios quiere. ¿Bien? Está bien que cada uno haga lo que bien le parezca, pero según lo que Dios quiere. ¿Y haciendo lo que Dios quiere mejoramos nuestra sociedad? Buena pregunta, ¿verdad? Vamos allá. Una cosa más, algunas cosas más sobre la santidad. La santidad no es algo abstracto, no es una idea así. Yo os puedo ahora aquí hacer un discurso sobre santidad. Es algo real, se aplica en la vida diaria y se mide con lo que nosotros vemos en la tierra. Una cosa muy importante, la santidad está al alcance de todos y todas. Esto no es cosa de, ¡ay, qué santo es este o es aquella! O he conseguido ser el más santo. Todos pueden serlo. Dios llama a todos a ser santos. Versículo 1 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Bien, esto no es un imposible, yo no voy a poder santo nunca, tengo unas debilidades, tengo unas tentaciones, tengo unos problemas que imposible. No, la santidad está al alcance de todos. Y por último, la santidad, y respondiendo a la primera pregunta de la sociedad, tiene también una dimensión social. Bien, es algo que nosotros buscamos, queremos hacer para agradar a Dios, y digo nosotros, los que creemos en Cristo. Pero si en el capítulo anterior se va hablando sobre la familia, en este capítulo 19 se habla precisamente de la sociedad. Y para terminar con esta introducción, vamos a ver que en este capítulo hay aspectos como cosechar en el campo, como vender en el mercado, como hablar ante un tribunal, como hablar en la calle, incluso como cortarse el pelo. Lo pone aquí. Hay cosas interesantes. Pues todo esto, que nos puede parecer algo tan poco religioso, se debe hacer con santidad. Madre mía, qué importante es la santidad. Yo creía que esto era una cosa solamente de cuando voy a la iglesia. Toda tu vida tiene que estar impregnada de eso porque Dios es santo. Y si tú crees en Dios y en Jesucristo, a quien Él envió, Dios te llama a ser santo. Vamos entonces al capítulo 19, a estos versículos. Bien, en el primer versículo nos dice, el Señor dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, lo acabamos de decir, seréis santos porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Esta es la explicación y creo que no hay nada más que añadir, queda muy claro, ¿verdad? Y a partir de aquí vamos a ver una serie de principios básicos. Estamos hablando de cómo hacer lo que Dios quiere. Eso va a influir en la sociedad y antes de nada vamos a ver lo más básico, lo más fundamental, lo que tiene que haber siempre, ¿de acuerdo? Dentro de esas cosas básicas empezamos con dos cosas que se deben respetar. Vamos allá, hay dos cosas que se deben respetar. Primera, dice aquí, cada uno, versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Segunda cosa, mis días de reposo guardaréis, yo el Señor vuestro Dios. Bien. En estos 10 primeros versículos, vuelvo a decir, vamos a ver principios fundamentales. Sabemos que están esos principios fundamentales porque siempre terminan así, yo el Señor vuestro Dios. Quien nos dice esto es el mismísimo Dios. No es Moisés, no es la religión judía, no es la religión evangélica bautista, no es la religión cristiana, es el mismo Dios hablando. Así que, muy importante, estos principios básicos firmados por el mismísimo Dios. Volvemos a lo que estábamos diciendo. Cosas que se deben respetar. Primero, respeto a los padres. Bien, esto de aquí podríamos decir... Tendrían que estar aquí los chicos, las chicas, adolescentes y los niños y todos, ¿verdad? Nos faltan. ¿Dónde están? Pero esto es importante que lo transmitamos a todos en general porque una sociedad necesita que haya respeto a los padres. Y lo vemos. Vemos, ¿verdad? Cómo se va
se va deteriorando ese respeto, está habiendo cada vez más falta de respeto a los padres, y eso afecta a una sociedad, afecta gravemente. ¿Por qué a los padres? Bueno, si hablamos porque nos lo enseña la Biblia, una sociedad se construye a través de las familias, es así. Esto puede haber discusiones, que sí, que no, pues a lo mejor hay que educar más, menos. Las familias son la clave. Y la clave para que empiece una familia son los padres. Empieza con papá y mamá, mamá y papá. No hay más explicación en esto. De ahí lo importante, por eso es algo fundamental, es un principio, el respeto a los padres. Y es interesante porque, si lo tenéis en vuestras Biblias, versículo 3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia usando a la madre antes que al padre. Ahora que en nuestros tiempos te dicen, ay, no, pues que se está discriminando a la mujer, o que dicen que la Biblia es machista o no sé qué. Y vemos que primero nombra a la madre y después al padre. No es por una cuestión de importancia, sino por una cuestión de igualdad. Tanto al padre como a la madre, tanto a la madre como al padre. Los dos son igualmente fundamentales para ser honrados y respetados. Es verdad que en nuestros días también hay padres y madres que no son dignas ni dignos de respeto. Y es algo complicado, y no sé si algunos de los que están aquí han atravesado o atraviesan por una situación así. Es algo difícil. ¿Qué hacer con eso? Yo, el Señor vuestro Dios, mantener el respeto. Estoy hablando de lo que Dios mandaba a ese pueblo, pero lo que nos sigue mandando a nosotros. Hablaremos un poco más de eso más adelante. Otra cosa que se debe respetar, en el versículo 3, mis días de reposo guardaréis. Los días de reposo. Interesante, ¿verdad? Esto nos choca un poco. Si tú no eres creyente, puede chocarte. Un momento, para que todo vaya bien, ¿me estás diciendo que Dios dice que respetemos a los padres y que guardemos el día de reposo? Pues en la realidad, en esa época, en la época de los jueces, pues no se hacía. Cuando Israel también se volvió a otros dioses, se rebeló contra Dios y todo eso, una de las cosas que nos dicen los profetas es que no se guardaban los días de reposo. A ver, el descanso es algo muy importante. Estamos un poco acostumbrados, y lo vemos en la tele o nos lo dicen por las redes y todo esto, que si tú te esfuerzas mucho vas a conseguir algo y lo que tienes que hacer es esforzarte más y trabajar 19 horas al día, dormir 6 o a lo mejor 20 horas al día y dormir 4 y al final vas a conseguir ser pues como Bill Gates o no sé, y venga y trabajo. El descanso es importante. Es algo que Dios enseña desde el principio, pero aquí va más allá. Y es que el descanso es importante como un incentivo para cultivar la relación con Dios. Este tema no se trata aquí en el capítulo 19, pero el venir el domingo aquí al culto no es una cuestión solamente de, bueno, pues hoy toca y todo esto. Lo podemos hacer porque lo tenemos libre. Y teniéndolo libre el día o las horas, no todos tienen las horas libres, pero si lo tienes libre, pues podías ir a otro sitio a descansar, pero vienes aquí a la casa del Señor a cultivar tu relación con Dios. El pensar que trabajando sin parar se va a ganar más, pues eso hace que nos convirtamos en esclavos del trabajo y al final se puede convertir en un tirano. Y es lo que Dios quiere evitar aquí. Volvemos a decir que son temas que podemos ver un poco más adelante. Cosas que debemos respetar. Ahora vemos cosas que se deben rechazar. Versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Otra vez, yo el Señor vuestro Dios. Bueno, esto de los ídolos, ¿verdad? Era aquella cultura, no estamos muy acostumbrados, pero en el Salmo 115, un salmo muy bonito, que también os recomiendo, dice algo muy interesante, describe cómo son los ídolos, pues que tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, todas estas cosas, ¿no? Y dice, semejantes a ellos son los que los adoran o los que los hacen.
lo que nosotros, nos convertimos en lo que adoramos. Lo que nosotros creemos, nuestra fe, precisamente influye en cómo somos. Yo puedo decir, creo en Dios y ya está, pero no busco santidad, ni tampoco hago nada de lo que dice la Biblia. Tú no crees en Dios, lo voy a decir así. Si yo realmente creo en Dios, voy a buscar hacer lo que Dios quiere. Si una persona cree en tal ídolo o tal otra cosa, pues va a ser semejante a tal ídolo. Es lo que nos dice la Biblia, ¿eh? No estoy aquí disertando ni inventándome nada. Por eso te dice o te advierte la palabra de Dios, no os volveréis a los ídolos. Ahora, cuesta entender, cuando lees o cuando oyes el libro de los jueces, cuesta entender cómo puede ser que un pueblo que había visto el mar abrirse, que había visto unas murallas derribarse, que había visto cómo se abría una roca y salía agua, cómo caía pan. Cuesta entender cómo un pueblo que había visto a un hombre que había curado a un leproso o a una persona que tenía la mano seca. Cuesta entender cómo un hombre que venía predicando las buenas noticias y había alimentado una multitud de más de 5.000, cuesta entender que sea rechazado o que sea rechazada. La Biblia está llena de ejemplos así. Cuesta entender que Saúl persiguiese a David, cuando era uno de los mejores guerreros de su reino, cuando le había perdonado la vida varias veces. Cuesta entender que había unos cuantos en el gobierno de Daniel que querían quitarlo de en medio, cuando dice la misma Biblia que no encontraron nada, no encontraron ni un poco de corrupción en él. Y cuesta entender que quieran rechazarlo. Cuesta entender que el pueblo de Israel rechazara a un Dios vivo, todopoderoso, amoroso, lleno de gracia, lleno de verdad, de bondad, por unos dioses falsos. Y solamente os puedo decir, hermanos y hermanas, y todos los que están escuchando, que esto ocurre simplemente porque el corazón humano es así. Es, con perdón, así de tonto. Nos puede pasar a cualquiera. Rechazamos la bendición de Dios por algo temporal que nos puede atraer, por algo que nos puede convencer que, no, pero esto me va a venir mejor que seguir a Dios. Igual les pasaba a ellos. En aquella época, los dioses que había, y cuando digo dioses son falsos, por supuesto, no estoy hablando de mitología ni nada de esto, que había por aquella zona, eran como dioses especialistas. Había un dios especialista en cosechas, había un dios especialista en familias, había un dios especialista, vamos a decir así, en buena suerte, un dios especialista en dinero. Bueno, y a lo mejor alguno diría, oye, a mí me falta dinero y Dios no me está respondiendo. ¿Y si adoro a aquel Dios que es especialista en dinero? Oye, esto suena a aquella época, pero en nuestra época nos puede pasar exactamente igual. Dejamos de depender de Dios y decimos, oye, ¿y si hay otra alternativa? Así que no es ninguna cosa así rara que esto esté en los principios. Bien, es interesante que en el tema de la idolatría recordemos que las personas, todos los seres humanos, estamos hechos a imagen de Dios. Esto nos lo dice Génesis 1, no al revés. Así que Dios, como dice Isaías, no se puede comparar con nada ni con nadie. Con nada, con nada. Si queremos decir, bueno, Dios es como, ya estamos quitando algo de Dios y ya lo estamos reduciendo. No podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Qué importante meditar en quién es Dios antes de dejarse seducir por los falsos dioses. Y la última cosa que nos quiere dar estos principios básicos están en los versículos del 5 al 10. Atentos porque estos versículos son raros. Cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que Él os acepte.
será comido el día que lo ofrezcáis o al día siguiente, y lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Si se come al tercer día, será abominación, no será aceptado, y el que lo coma cargará con su delito, por cuanto profanó lo santo del Señor. Esa persona será eliminada de su pueblo. Cuando coseches la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cosechada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Otra vez, yo, el Señor vuestro Dios. Es raro, ¿verdad? Nos está hablando aquí de un sacrificio. Estos sacrificios se explican al principio, se refieren a un animal que se daba a Dios, que tenía que morir, que había que quemarlo, etc. A veces se podía comer parte de ese animal, y de repente te habla de las cosechas. Bueno, ha mezclado un tema con otro esto, ¿verdad? Bueno, si hemos visto cosas que se deben respetar, los padres, día de reposo, hemos hablado de cosas que se deben rechazar, la idolatría, ahora vamos a ver algo que se debe recordar. Bien, cosas que debemos respetar, cosas que debemos rechazar, y ahora algo que se debe recordar. A ver, estos primeros versículos del 5 al 8 que hablan de un sacrificio y todo eso es en relación a los sacrificios de Israel. Con el sacrificio de Cristo eso ya está superado. Bien, eso es importante que nos quede claro. Todo lo que hablan en la Biblia, en el Antiguo Testamento de los sacrificios, eso ya lo cumplió Cristo. En Cristo tenemos esos sacrificios, en Cristo somos aceptados delante de Dios. Pero seguimos adorando a Dios, nos seguimos congregando aquí, seguimos en nuestras casas leyendo la Biblia, orando, alabando, cantando, en todas partes, ¿verdad? La adoración a Dios siempre, pues, es importante, por supuesto. Esa adoración debe ser en espíritu y en verdad, como nos enseña la palabra de Dios, y debe ser de una manera que Dios acepte, por supuesto. Nos presentamos delante de Dios sabiendo que solamente nos podemos presentar a Él por su gracia, por supuesto. Ahora bien, cuando adoramos a Dios, no nos quedamos ahí. La adoración es como una relación vertical con Dios, pero eso implica que hay también una relación horizontal. Si tú eres un verdadero o eres una verdadera creyente y tú adoras a Dios, quiere decir que también estás atento o atenta a las necesidades de tu alrededor. Debes recordar que si tú sales de esta iglesia y te has gozado con las alabanzas y con el culto y todo esto, este gozo úsalo para ser de bendición en tu entorno. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto de ayudar a los pobres y a los extranjeros eran realmente los más necesitados en aquella época. Y aquí no solamente es voy a ayudar solamente a los pobres y extranjeros, es darte cuenta que esta adoración a Dios te lleva precisamente a ayudar a las personas necesitadas. Qué grande es Dios, ¿verdad? Lo hemos cantado. ¿Cómo hace Dios para transformar nuestras vidas y ser de bendición? ¿Verdad que ya es más fácil responder a la primera pregunta? ¿Hacer caso a Dios puede mejorar una sociedad? Cuando tú sigues la palabra de Dios, cuando tú adoras a Dios y tienes ese corazón, puedes bendecir a la sociedad así. Pero es bonito cómo dice aquí esto de ayudar a los pobres o a los extranjeros. Dice, cuando coseches la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cosechada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Bien, pues ahora soy un lector del siglo XXI, leo esto y digo, vaya, pero si yo no tengo campo, yo tampoco siego, ni tengo viña, ni tengo... ¿Esto cómo lo pongo en práctica? Bueno, el sentido, el principio que hay por detrás de esta instrucción tiene que ver cómo Dios dignifica también a los necesitados. Lo fácil es que hay alguien que me está pidiendo, pues toma, anda, €1. O bueno, te voy a comprar un bocadillo, toma, un bocadillo, ya está. Ya, y no me molestes más, que eso es lo fácil, ¿verdad? Pero Dios aquí, al decir esto, estaba haciendo que esos pobres y extranjeros trabajasen. Porque
la costumbre era la siguiente, pues tú tenías un gran campo, cosechabas y siempre pues quedan algunos restos, o a lo mejor porque el árbol es muy alto, o bien porque en el camino se va quedando parte del fruto, ¿verdad? Siempre quedaban cosas pues ahí tiradas. Tenías dos opciones, o bien dejar que todo se pudriera, o bien pues podías recogerlo. Venga, vamos a recogerlo todo. Pero no, Dios dice, no, dejadlo ahí. Y cuando los pobres venían, ese era su trabajo. Ellos lo recogían, era un trabajo para ellos. Y no era una cosa así que digo, anda, toma y no me molestes más. Les daba dignidad, porque el trabajo que Dios da es precisamente algo bueno. Esto no es un castigo, ay, que tengo que trabajar. Eso es un don de Dios. ¿Bien? Ahora, también, esto que nos dice aquí la Biblia, era una manera de quitar la avaricia. Tenemos que recogerlo todo, que no quede nada, todo para mí. No, hombre, deja algunas cosas porque vendrá gente que lo va a recoger. Era una manera de que la gente no se quedara con ese Dios del dinero que en nuestros días todavía está. Ya sé que hay otros motivos, pero dejadme que os diga, lo habréis visto en algunos supermercados, que cuando se tiran los excedentes se le echan productos para que ni siquiera vengan a la basura a cogerlo y llevárselo. O la cantidad de desperdicio que hay que podía alimentar a gente y eso se tira. Eso enferma a una sociedad. Pero también era una manera de recordar la historia de Israel en tiempos difíciles. Cuando hacían eso de dejar restos en el campo para pobres y extranjeros, me acuerdo cuando nos faltaba agua y Dios nos dio, y no lo merecíamos. Me acuerdo cuando me faltaba pan y Dios lo dio, y yo no lo merecía. Así es Dios. Y este tipo de acciones tan parecen sin sentido, también te ayudaban a recordar quién era Dios, pero también te ayudaban a depender de Dios y a confiar en su provisión. Ya, pero es que si yo no recojo todo, puede ocurrir que en un momento de sequía, pues ¿ahora qué voy a hacer? Dios proveerá. Ayuda. Qué bendición cuando Dios nos enseña esto. Así que la santidad implica también generosidad. Y bueno, implica también técnicas de cultivo, ¿verdad? Porque el propietario o la propietaria de ese campo, pues por un lado no tendría que estar recogiendo, ni tendría que pagarle a nadie para que recogiera. Simplemente estaría dándole dignidad y sustento a personas necesitadas. Y terminamos ya con los principios básicos y ya aplicaciones. Esto, ¿para qué me sirve? Suena muy bonito, pero, a ver, para que una sociedad sea sana, y esto estamos un poco cansados de verlos, no basta solo con capital económico. Aquí necesitamos más dinero. Sí, el dinero está muy bien, y es importante que la sociedad sea rica y todo esto, pero también hace falta capital social. No solamente dinero, también relaciones seguras, confiables, sanas, con unos valores comunes. Y este capítulo nos va a dar enseñanza para conseguir, digamos, más capital social. Ahora bien, cuidado. Este no es el objetivo de este capítulo. Esto no es, bueno, Dios está diciendo esto para cambiar nuestra sociedad. Bien, vuelvo a repetir, el objetivo es que seamos santos. Este es el objetivo. Y esa santidad es la que ayuda precisamente a convertir una sociedad. Cuando un verdadero creyente quiere agradar a Dios y quiere seguir su voluntad, va a influir en su entorno. Va a influir seguramente en los dirigentes de su comunidad de vecinos o de su colectivo, del colegio, o en su propio trabajo, o quién sabe si incluso en las leyes del gobierno de su país. Por supuesto que la santidad de Dios no es una cosa opcional, eso cambia. Y fue uno de los problemas que tuvo el Israel de los jueces y que nuestra sociedad también tiene, por supuesto. El capítulo 19 ayuda mucho en ese capital social, como estamos diciendo,
porque el trabajo siempre es más productivo cuando hay descanso. Las personas aprenden mucho mejor cuando hay respeto entre todos, en especial con los padres, es lo que estábamos hablando antes. Y el cuidado de los pobres y del medio ambiente, por supuesto que mejora una sociedad. Más aplicaciones, cuidar la relación diaria con Dios, buscando en cada momento su voluntad y hablando con Él sobre la realidad que vivimos, también nos ayuda en esta búsqueda de la santidad. Dios, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Y por qué ahora estas guerras? ¿Y por qué ahora la guerra de Ucrania? ¿Y por qué esta inflación? ¿Y por qué descargar en Dios? Esto ayuda muchísimo a darnos cuenta, a abrir los ojos de que Cristo está cerca, pero de que todavía tenemos trabajo para hacer, de que no nos podemos quedar perplejos como se quedan la gente, sino que ya nos queda menos para la venida de Cristo. Tener conciencia de la presencia del Señor siempre, en cada área de nuestra vida, fuera de esta iglesia, en cada sitio donde estemos, que esto sea una realidad continua y dejar que su Espíritu nos moldee. Esta santidad nos puede sonar a algo inalcanzable, ya lo hemos dicho antes, pero el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, precisamente porque es santo, Espíritu Santo, quiere que nosotros seamos santos y nos está moldeando. Así que si en alguna ocasión eres confrontado con su palabra, como he sido yo confrontado cuando he leído esto, si tú estás siendo confrontado ahora mismo con su palabra, es tiempo de, si no estás haciendo lo que Dios quiere, arrepentirse, confiar, depender y actuar. En conclusión, la santidad no son obras para salvación, son el resultado de la salvación y afecta a nuestro entorno. Es un distintivo del creyente y algo que agrada a Dios. Que esta semana estemos atentos a las oportunidades para reflejar la santidad de Dios. Amén.